Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Escarpelo y soy médico especialista en adolescencia. En este canal hablamos acerca de un montón de temas de adolescencia que son de interés. Que la idea es justamente compartir experiencias o conocimientos que les puedan ser útiles como para la cotidianeidad o también incluso para aquellos que trabajan con adolescentes. Bueno, el tema de hoy se trata acerca de la fiebre, el manejo de la fiebre en la adolescencia. Hay cosas que son generales, desde luego, para cada edad, o casi todas las edades, porque en pediatría, yo vengo dentro de la rama de la pediatría, sobre todo en los más chiquititos, en los bebés, hay otras consideraciones respecto al manejo de la fiebre, pero sí en niños más grandes y adolescentes y adultos hay cosas que son bastante parecidas. Realmente aprender a manejar la fiebre es algo que puede aliviar bastante estrés, en muchas situaciones familiares que esto puede ocurrir. A veces ocurre cuando uno está viajando o en momentos menos pensados, o a veces cuando hay un montón de compromisos o cosas a hacer, viene la fiebre y corta con todas las actividades. Bueno, primero tenemos que saber que la fiebre es un síndrome. Un síndrome significa que abarca un montón de signos y síntomas que hacen sentir esas características tan particulares que tiene, como dolor de cabeza, chuchos de frío, aumento de la temperatura corporal, ¿sí? Dolores musculares, fue poco, digamos, como un estado de ánimo con más tendencia al sueño, cansado, se les va el apetito, les puede dar sed, taquicardia, ¿sí? Son un montón de cosas todas juntas que terminan por producir una sensación desagradable en el cuerpo y que hace que la persona realmente se sienta mal, incluso puede sentirse con angustia por, bueno, qué es lo que le está pasando y todo esto. ¿Por qué se produce la fiebre? La fiebre es un mecanismo de respuesta generalmente ante algo que está pasando en el cuerpo. Lo más frecuente es que sea una enfermedad infecciosa que esté provocando esa fiebre. Tenemos que distinguir, por ejemplo, la fiebre de lo que podría ser una hipertermia, que la hipertermia sería, por ejemplo, una persona que está en, no sé, en un lugar muy caluroso, con mucho sol, ¿sí? En donde se le eleva la temperatura corporal porque su cuerpo como que ya no puede regular la temperatura corporal por el calor intenso que hace, entonces tiene una hipertermia. Eso es en el contexto de calor y esto. Y en este otro contexto que les hablo, tiene que ver, por ejemplo, cuando están atravesando una infección. Hay otras causas por las cuales una persona puede tener fiebre. De hecho, hay enfermedades más complejas, reumatológicas, autoinmunes. Hay un montón de otras causas por las cuales también se puede tener fiebre. Pero si vamos por orden de frecuencia, lo más importante o lo más prevalente, digamos, lo que más puede ocurrir es que haya una infección. Ahora, las infecciones pueden ser por distintos tipos de gérmenes, ¿sí? Pueden ser por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos, por un montón de gérmenes. Y acá es donde la gente se empieza a asustar, sobre todo por si tiene que tomar antibiótico y qué tan urgente es. Entonces, vamos a ir pensando qué es lo que va pasando en general con la fiebre. Por lo general, el primer día que aparece la fiebre suele ser una fiebre bastante elevada. Esta fiebre la vamos a llamar fiebre justamente porque cuando se tomen la temperatura, por ejemplo, la temperatura axilar, van a encontrarse con 38 grados centígrados o más de temperatura. Eso indica que tienen fiebre. Entre 37,5 y 38 grados podríamos considerarlo una febrícula, como que se está subiendo la temperatura y ya pueden llegar a sentirse un poco mal o con mal estado general, y a partir de los 38 arranca lo que sería la fiebre propiamente dicha. Por eso es importante tomarse la temperatura, sino cuando no se toman la temperatura, pero sienten todos los otros signos y síntomas, generalmente los médicos cuando hablamos con nuestros pacientes y no nos dicen que se tomaron la temperatura, solemos poner equivalentes febriles, es decir, nos está relatando todo como de una fiebre, aunque no podemos constatarla porque no tenía el valor preciso en lo que era la temperatura. Bueno, una vez que sabemos que la persona está con fiebre, por un lado tenemos que reconocer medidas que se pueden tomar de cuidado como para tratar de aminorar toda esta sintomatología. Por ejemplo,
Al tener una elevada temperatura corporal, una de las cosas que tendríamos que intentar hacer es prevenir, por ejemplo, la deshidratación, porque la persona que tiene una elevada temperatura corporal o que está con fiebre tiende a estar tiritando, ¿sí? Está perdiendo energía, ¿sí? Con su cuerpo porque está tiritando, su cuerpo está en un estado hiperdinámico, está como con una aceleración de reacciones químicas y de cosas porque está como luchando contra una infección. Y todo esto hace que la persona se deshidrate muy fácilmente. Por eso que cuando una persona tiene fiebre es importante que tome una buena cantidad de agua, ¿sí? Como para rehidratarse y recomponer eso que necesita. Además, el agua también, sobre todo si es fresca, los va a refrescar un poco y va a hacer que se sientan un poquito mejor cuando la tomen. Así que ante la fiebre, la hidratación es fundamental. Ese es uno de los primeros aspectos a tener en cuenta. Otra de las cosas es tratar de bajar la fiebre con medios físicos. Los medios físicos son, por ejemplo, ponerse algún paño, ¿sí? En la cara, en la frente, paños húmedos, fríos, ¿sí? O en otras regiones del cuerpo, puede ser en regiones axilares, puede ser en el pecho, en la espalda, ¿sí? Pueden ser paños fríos o frescos de agua que ayuden como a bajar la temperatura corporal. Otro de los métodos es algún baño de inmersión. Por ejemplo, si tienen una bañadera, poder llenarla de agua con agua tibia, no con agua caliente, ¿sí? Con agua tibia, sumergirse en ese agua y quedarse un buen tiempo. ¿Por qué? Porque la idea es dejar que el agua, digamos, como que vaya solita cambiando la temperatura y vaya descendiendo, y a medida que va descendiendo la temperatura, también va ayudando a descender la temperatura corporal. Estos medios físicos nos pueden ayudar a tratar de aminorar un poco, digamos, como esta fiebre y ayudar a que baje un poco más rápido, ¿sí? Pero una de las cosas que pasan cuando se utilizan este tipo de medios es que son cosas como transitorias, no que duran tanto tiempo, sino como que duran un ratito, lo que puede llegar a dar ese efecto, y después la fiebre como que tiende nuevamente a subir o a ascender. Entonces, en estos casos ya podemos optar o continuar, por ejemplo, por alguna opción medicamentosa, como puede ser el ibuprofeno, ¿sí? Que el ibuprofeno en nuestra región viene en presentaciones en jarabe o en comprimidos o en cápsulas blandas, por ejemplo. Ya para adolescentes, si pesan desde 40 kilos en adelante, pueden tomar 400 miligramos de ibuprofeno cada 8 horas, ¿sí? O 600 miligramos cada 12 horas. Puede ser una de las medicaciones a tomar. Pueden tomar paracetamol, ¿sí? El paracetamol viene en comprimidos de 500 miligramos o de 1 gramo. Si es de 500 miligramos lo pueden tomar cada 6 horas y si es de 1 gramo lo pueden tomar cada 12 horas. Lo que tiene el paracetamol quizás es que no es tan antifebril como el ibuprofeno, por ahí es un poquito mejor en ese sentido, pero puede ser una opción viable para algunas personas. También, bueno, el paracetamol, todo esto que estoy diciendo en comprimidos, lo ideal es que tengan 40 kilos o más para poder tomar comprimidos. Si tienen menos de 40 kilos, podrían optar por el jarabe, que, por ejemplo, si es jarabe de ibuprofeno, o algo fácil como para determinar la dosis, viene el jarabe de ibuprofeno viene al 2% y al 4%. Tendrían que fijarse cuál tienen en su casa. Lo que tienen que hacer es dividir el peso por 2 o por 4, así como algo práctico como para hacer. Por ejemplo, si su hijo pesa 30 kilos y el jarabe es al 2%, van a ser 30 dividido 2. Entonces les va a dar 15. Entonces 15 mililitros es lo que tendría que tomar cada 6 u 8 horas, por ejemplo. Y si pesara, o sea, si pesa, por ejemplo, no sé, 20 kilos y el jarabe del ibuprofeno es al 4%, van a ser 20 kilos dividido 4 y les va a dar 5 mililitros y eso es lo que le tendrían que dar cada 6 u 8 horas. Eso sí es en jarabe. Después, si es jarabe, por ejemplo, de paracetamol, es el peso dividido 2, si es que el jarabe está al 2% o 2 gramos en 100 mililitros, que es lo que debería decir. Eso para estas opciones. También puede ser en algunas regiones la utilización de la dipirona. La dipirona es excelente antifebril
pero en algunas personas puede tener alguno que otro efecto adverso, por eso es que hay que tener y utilizarlo con cautela, sobre todo en las personas que nunca lo tomaron. Pero en personas que ya lo han tomado, pues lo pueden utilizar. La dipirona en comprimidos viene de 500 miligramos, por ejemplo, pueden tomarlo cada 8 horas si es en comprimido y se pesan más de 40 kilos. Y si pesan menos de 40 kilos, la dipirona viene en jarabe al 5%, con lo cual en este caso podemos hacer el peso dividido 5. Y nos daría, también se puede hacer peso dividido 4, ¿sí? Entre peso dividido 4 y dividido 5 depende de la concentración que se le quiera hacer, cualquiera de las dos divisiones pueden darlo. O sea que si pesa 20 kilos y tiene un jarabe al 5%, pueden hacer 20 dividido 4 y les va a dar 5 mililitros y puede tomar 5 mililitros, por ejemplo, de la dipirona. Bien, entonces fíjense todas estas alternativas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar esta medicación antitérmica y después de dar esta medicación vamos a observar qué pasa. Lo ideal es que entre los medios físicos, el baño, el jarabe, el antitérmico o la medicación, va a tomar más o menos una hora y tendríamos que tomar la temperatura y ver qué pasa. Lo ideal sería que más o menos a la hora la temperatura descienda y la persona se sienta mejor. Si la persona se siente mejor y la fiebre se fue, y es el primer día que tiene la fiebre y cuando se le va la fiebre nosotros notamos que esa persona se recupera, tal vez no queda excelente, digamos, en todo sentido, pero se siente mejorada, ya no tiene tanta esa sensación de postración y todo eso, posiblemente podemos esperar, no es algo que sea extremadamente urgente porque recuperó, se siente mejor, entonces después pueden ir con sus médicos de cabecera y consultar en sus consultorios, ¿sí? Ahora, si la fiebre no desciende, a pesar de que le dimos el antitérmico, o es más, le damos el antitérmico y vamos corroborando que a medida que va pasando el tiempo la persona está cada vez peor, ¿sí? Porque no para de tener fiebre, al contrario, vemos que la fiebre sube, vemos que empieza a estar como una cuestión delirante o que ve cosas o que tiene mucha tendencia al sueño y que no le podemos bajar la fiebre, quizás se pueda estar complicando o empeorando, entonces quizás esta sí sea un indicativo como por ejemplo para ir a una guardia. Pero siempre y digamos, por prevalencia, las infecciones suelen ser transitorias generalmente y la persona suele tener fiebre los primeros días y tiene que ver a veces con algún estado viral. Por lo general, cuando estamos hablando de estas infecciones, porque pueden ser infecciones virales o pueden ser bacterianas, si hablamos de las infecciones virales, ¿sí? Las infecciones virales son las que no van con antibióticos, ¿sí? Es decir, las que no requieren, por ejemplo, amoxicilina, cefadroxilo, cefalotina, digamos, esas medicaciones que habitualmente escuchan de antibióticos que utilizan en algunas ocasiones. Bueno, las infecciones virales no van con antibióticos y la infección viral simplemente tiene como que cumplir su ciclo, su tiempo, como si fuese un resfrío y que cuando termina todo eso, nada, pasa y ya está. Lo que ocurre es que las infecciones virales pueden dar fiebre, entonces lo que tenemos que saber es que generalmente una infección viral pueden haber unos 3 días de fiebre. Ya 4 días de fiebre llama un poco la atención, ¿sí? Por eso es que la fiebre el primer día suele ser bastante alta y a medida que van pasando los días, la fiebre es cada vez como más fácil de manejar. Otra de las cosas es que la fiebre el primer día, cuando hay una infección, por ejemplo, viral, puede ser como, generalmente es a la tarde-noche y puede abarcar gran parte del día, y en los días siguientes, generalmente las infecciones virales es más como a la tardecita-noche, la fiebre después durante el día andan más o menos bien. Otra de las cosas es que a medida que van pasando los días, ya sea virus o bacteria, se empieza a mostrar cuál es el motivo de esta infección, ¿sí? Por ejemplo, si empiezan a aparecer mocos, secreciones y todo esto, puede ser que estemos dentro del marco de una gripe. Y si es así, posiblemente sea algo viral y la fiebre dure esos 2-3 días, después se vaya y la persona quede con tos, dolor muscular, digamos, todo como de la gripe, pero ya sin fiebre. Ahora, en las infecciones bacterianas, que son las que quizás más temor uno puede tener, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas es que la fiebre va empeorando a medida que pasan los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no tener el antibiótico o no dárselo
porque el antibiótico es el que va contra la bacteria como que va avanzando cada vez más, entonces la persona va deteriorándose a medida que van pasando los días. Esta es una de las primeras características, y la otra característica a tener en cuenta es que a medida que va pasando el tiempo es más fácil encontrar la bacteria. Por eso es que hay muchos padres que dicen, no se la detectaron a tiempo, y recién el otro médico que lo vio a los 3, 4 días diagnosticó que tenía, no sé, una neumonía o alguna enfermedad. Esto porque, claro, a medida que van pasando los días, la bacteria se va multiplicando y es más fácil darse cuenta en dónde está. En cambio, al principio es muy difícil. Por eso es que siempre al principio, cuando vamos viendo que una persona tiene fiebre, le solemos esperar como estos 3 primeros días de fiebre que nos determinan y nos empiezan a orientar a si es más viral o bacteriano, para no tener que dar medicaciones de manera innecesaria o hacer un montón de estudios de manera innecesaria. Entonces a veces esperamos un par de días como para ver qué signos y síntomas van apareciendo. Estos signos o síntomas también nos van a ayudar a orientar a si es viral o si es bacteriana. Entonces, si es bacteriana, veremos. Hay veces simplemente que con los signos que tiene una persona ya es suficiente como para saber qué antibiótico tener que indicar, y en otras ocasiones tenemos que hacer algún tipo de análisis o de estudio complementario que nos ayude como para determinar estas causas. Cuando tenemos infecciones importantes, algo que es, digamos, que tienen que tener en cuenta es que la fiebre se va o desaparece, pero hay algo que persiste y que llama la atención. Por ejemplo, podemos estar tener una persona que está con un episodio de vómitos, ¿sí? Y que está con fiebre también. Pero cuando se le baja la temperatura sigue con vómitos y empieza a notar como un malestar abdominal. Acá también hay que tener en cuenta ver si persisten los vómitos y si el malestar abdominal se incrementa, porque también puede ser desde una gastroenteritis o un episodio que después arranque con diarrea y esto, y que sea más como del orden de la gastroenteritis, pero también puede ser un episodio, por ejemplo, de lo que llamamos abdomen agudo, que esté recién empezando y que pueda terminar en una apendicitis. Si fuese algo quirúrgico, que esta es otra de las cosas que quizás algunos padres o madres de adolescentes puedan estar mirando, si fuese algo quirúrgico nos vamos a dar cuenta porque el dolor progresa. Es decir, imagínense que si está con un problema de apendicitis y si no le retiramos el apéndice, cada hora que va pasando va a estar peor y cada vez con más dolor y cada vez con más síntomas. Así no tenga tanta fiebre o no aparezca la fiebre, va a seguir con los vómitos, va a seguir con el dolor, digamos, va a seguir con una sintomatología que progresa y que empeora a medida que pasan las horas. Por esto mismo es que yo les digo, primero bajamos la temperatura, vemos cómo está la persona sin temperatura, y sin temperatura vemos qué síntomas persisten y si esos síntomas se pueden controlar o se puede esperar un rato para ver si progresan un poco más o no. Y a partir de ahí poder determinar nosotros y decir, bueno, a ver, esto es una urgencia que ya puedo consultar o es un dolor soportable, es una molestia, es algo que puede esperar y que en todo caso mañana, por ejemplo, la vemos con su médico de cabecera, tranquilos en el consultorio, con la persona, digamos, con el profesional que ustedes tengan confianza, como para poder dialogar un poco más. Bueno, estos fueron como algunos signos de alerta y cosas a tener en cuenta en relación a la fiebre. Espero que les haya sido de utilidad y que este video lo guarden o lo tengan ahí para cuando lo necesiten, porque posiblemente tal vez ahora lo ven y dicen, bueno, pero yo ahora no tengo fiebre. Claro, pero cuando tienen fiebre quizás esto está bueno mirarlo o tener una idea. Recuerden cualquier cosa, suscribirse a mi canal, a mis redes sociales para tener más información, y recuerden que podemos encontrarnos en alguna consulta presencial o virtual si lo necesitan. Nos estaremos viendo y gracias por la atención. Adiós. Chau, chau.